Una historia, un hecho, un personaje, un testimonio, narrado por sus protagonistas. Crónicas, en el magazine informativo Despertando. Saludo cordial para los amigos de Radio Unilatina. Aquí estamos de vuelta con las crónicas y hoy, pues no es la excepción, hemos invitado a un personaje muy especial. Se trata de María Elisa Alvarado de Parada, es nuestra gran invitada en este día en las crónicas. Ella es una personita de 91 años de edad, tiene algunos inconvenientes auditivos, ustedes también comprenderán, esto es normal con el paso de los años. Pero vamos a saludarla porque es una persona que se encuentra en una lucidez total, admirable, la memoria que tiene, y precisamente vamos a recurrir a esa memoria para que nos cuente muchas historias y cosas de su vida. Bienvenida, señora María Elisa, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde nació usted, señora María Elisa? ¿Dónde nació? Aquí en Facatativá. ¿Podemos decir hace cuántos años? Que tengo 91 años. Como en 1931. En 1931. Ah, bueno. 1931. Facatativeña, ¿no? De raíz. Sí. De raíz. ¿Y usted se acuerda en qué barrio nació? En Los Dos Caminos. ¿Y cómo era el barrio Dos Caminos en esa época? No era un barrio, era una vereda. Ah, bueno, era una veredita pequeña que no habían sino como 6 casitas nada más. No había más nada ahí. Pequeñito, ¿no? Muy pequeño, sí. Muy pequeño, sí. Ah, bueno. ¿Y con quiénes vivía allí en Dos Caminos? ¿Con sus padres? ¿Ellos qué hacían? Viví con mis padres y una parte de mis hermanos, los que nacieron allá, que nacieron como 5 hermanos allá. Ajá. ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cuántos? 11. 11. 11 hermanos. Ah, y después dicen que los paisas son los únicos que tienen familias grandes, ¿no? Los rolos también. Familias grandes, eran 11. Sí, sí, señor. Ah, bueno. ¿Y usted qué número ocupaba ahí dentro de esa familia? Yo ocupé el segundo. Ah, era la segunda. El segundo no. Ah, bueno. Yo fui la segunda de todos mis hermanos. Bueno. ¿Y qué recuerdos tiene usted de este barrio Dos Caminos, de su crianza, de su No, yo los recuerdos de los Dos Caminos a mí me dejaron cosas bonitas y cosas tristes a la vez. Porque allá éramos muy pobres, prácticamente no teníamos casi niñez, nunca conocimos un juguete, nunca conocimos cosas así como hoy día, no. Todo fue muy calmado, pero entonces teníamos unos padres que nos obligaban a trabajar desde muy pequeños, porque trabajábamos desde los 5 o 6 añitos, ya nos sacaban a trabajar, porque ahí no había agua, en Los Dos Caminos no hubo agua, no había nada, nos tocaba ir a los montes a conseguir leña, a ir a conseguir agua, que nos tocaba ir a Los Dos Caminos, arriba a los tanques, o nos tocaba bajar al cementerio central y a cargar el agua muy temprano, porque nos echaban el agua a las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Podíamos sacar el agua de ahí del cementerio para llevar para las casas para lavar y comer. Claro. Porque aquí el agua en Facatativá fue demasiado escasa. Sí. No había agua en esa época casi acá. ¿Y en qué les tocaba cargar el agua? Nos tocaba en unos tarros, porque no teníamos más en unos tarros que vendían cuadrados, vendían manteca. En eso mi viejita, mi mamá compraba los tarritos y en ese les ponían una manija y nos ponían a cargar 3, 4 tarros al hombro, llenos de agua. ¿Usted y sus hermanos? Ya. Y mi hermano mayor, que ya él murió, Dios lo tenga en su eterna gloria. Mi padre le hizo una carretillita para cargar un barril. En ese tiempo existían los barriles. Sí. Y en el barril cargaba su agüita y nosotros al hombro 2, 3 tarros. Vea, les tocaba duro. Era duro. Ay, Dios, eso fue tremenda. Fue la situación de nosotros, la niñez. Prácticamente nosotros no tuvimos niñez. Ya. Ya llegábamos con el agua, ya nos obligaban a ir por allá, a los montes, por allá, a los cerros, a ir a conseguir la leña.
algunas partes donde llamaban alamedas, que se caían todos los árboles, las ramas así se caían, los palitos, y nos tocaba todo eso hacer bultos y bajar a la casa para cocinar, porque no había, en esa época no había nada más, no había sino estufas de carbón y hornillas, Sí. hornillas de carbón o de leña, no había nada más. Ya, sí. Entonces nos tocaba luchar mucho para poder comer, Ajá. cargar el agua, cargar la leña. Sí. Y para hacer un mercado eso era tremendo también, porque nos tocaba desde allá, entonces los caminos eran todos destapados con mucha piedra, destapados los caminos, no habían caminos aquí como ahora, pavimentados. Los almacenes quedaban lejos del centro de... Aquí solamente al lado de donde fue la plaza anteriormente, Sí. ahí de para arriba como a 2 cuadritas nomás, no eran nada más, donde habían uno que otro almacén buenos. Ajá. Entonces hasta ahí le tocaba mi querida madre venir por el mercadito ahí y llevarlo lo mismo en carretilla o a la espalda. ¿No habían carros en esa época? Aquí eran muy poquitos los carros que habían. No, esos fueron demasiado escasos. Los perritos habían unos taxis que eran negros. Y habían como unos 3. O sea, pero entonces que era el pueblo también era muy pequeño. Claro, claro. El pueblo fue muy pequeñito, había muy poca gente, pero la gente, uno se confiaba, uno podía salir a la hora que fuera, a cualquier hora de la noche, y uno salía sin temor. Era muy seguro. Era muy seguro, porque no había nada, no había maldad, no había nada, uno andaba tranquilo. Sí. Lo que sí a veces se nos daba miedo era con el ganado, porque había ganado bravo, Ah, sí. que a veces se salían de los potreros a las carreteras. Ajá. Y los dejaban sueltos por ahí. Sí, Ya. sí. Pero del resto no, la gente se confiaba, uno muchas veces se encontraba por el camino a medianoche, a la madrugada, la gente nunca, no. Adiós, Señor, que esté muy bien, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. ¿Usted se acuerda dónde quedaba el cementerio en esa época? En esa época, en mi época de pequeña, eran 2 cementerios, uno que quedaba a este lado, de aquí de donde es En Las el Piedras. seminario de para Sí, arriba, en el barrio Las era Piedras. un cementerio grande. Sí. Ujú. Y eso ya lo terminaron, que es ahora donde llaman el barrio Los Acostados. Exactamente, sí. Y ya el otro cementerio, ese sí, que hasta ahora todavía existe. Sí, claro, claro. ¿Pero ese fue después o también existía en esa época Sí, señor. al tiempo con Sí, el otro? ambos cementerios. Ah, muy bien. Pero entonces en el de este lado no, ya no se portaban gente, porque eso ya estaba ya invadido. Sí, señor. Entonces ya comenzaron con el otro. Y ahí pues entonces Ya, ese sí dio abasto. era bonito el cementerio de allá. Ahora pues, y entonces no habían bóvedas, había una que otra bóveda, muy poquitas, todo el mundo lo enterraban era en tierra, Ya, en entiendo. bóvedas, y en Muy bien. bóvedas no había. Ya. ¿Qué hacían sus padres, doña María Elisa? Mi padre trabajó en el ferrocarril también, mi papá trabajó en el ferrocarril. Pero antes ¿en qué trabajaba? Anteriormente. No, anteriormente. ¿Trabajaba en el campo? Sí, señor. Ah, ¿qué hacía? Sí. ¿Qué hacía? Él ayudaba para allá a segar trigo, a sembrar papa, a sembrar cebada, todo lo que hacía. Sembraban muchos cubios, mucha verdura, cubios, chuguas, todo eso lo sembraban por allá arriba en los campos, y ellos se iban por allá a sembrar. Sí. Y descosechaban y les pagaban, y ahí les daban a ellos la comida también para la casa. Ya, ¿usted tuvo la oportunidad de estudiar? ¿Sus hermanos y usted? ¿De estudiar? Sí. No, yo no tuve estudio. Yo no tuve sino un solo añito nada más de estudio. Mis hermanos sí, pues sí, ya más o menos, unos fueron bachilleres, y otros alcanzaron a hacer hasta cuarto, quinto, nomás de primaria. ¿Le tocó ponerse a trabajar a su merced y por eso no pudo estudiar? A la hora de la verdad, sí, señor, porque a mí en esa época, cuando ya cumplí ya 8 años, Sí. mi papá en esa época me colocaban en casas para que ayudara yo a servir.
Ya. que para que entretuviera a los otros niños, que para que jugara con ellos. Y por eso le pagaban. Y nos Claro. pagaban 30 centavos, 25 centavos nos pagaban mensual. Sí, sí. Y para ayudarnos, para nosotros ayudarnos para las alpargatas, porque en ese tiempo no había ni zapatos, todo el mundo usábamos alpargatas. Sí. Y la ropita. Para ayudar ahí a la crianza de ustedes mismos. Para ayudarse a sostener ustedes Sí, mismos. porque entonces como siempre éramos hartos y mi papá ganaba tan poquitico porque en el ferrocarril no pagaban mucha plata, no Ya. alcanzaba la plata para nada. Y además eran muchos ustedes, eran Sí. hartos. Nosotros fuimos bastantes. Claro. Y pues mi papá fue un hombre que fue muy inteligente y muy ahorrativo. Él ahorró mucha plata, se quitaba la vida trabajando, pero él ahorraba, él no gastaba todo. Ujú. Él ahorraba la plata. Y con la plata que él ahorró fue que él logró comprar todo esto, lo compró mi querido padre, lo compró todo esto hasta abajo. Ya. Ahí es donde la tragantina, todo eso fue de mi padre. Ah, ¿y lo fueron vendiendo después? ¿Fueron vendiendo ustedes? No, mi papá fue repartiendo, poco a poco fue repartiendo como herencia a uno de los hijos. Aquí le dio a un hijo, al mayor, y abajo le dio a dos hermanas también. Ujú. Y el resto que quedó, pues él, aquí esto lo sembraba, que esto aquí había comida en esto de acá, pero comida. Ya. Aquí se sembró muchísima comida aquí en este lado. Ujú. Tuvimos mucha comida en Zapec. Aquí mi papá sembraba papa, maíz, alberja, habas, repollos, lechuga, zanahoria. Bueno, le cuento que esta historia está bien, pero bien especial. Es decir, usted no pudo estudiar, nos cuenta que estudió apenas un año, aprendió apenas a leer, a escribir, fue suficiente, pero además para conocer mucho respecto a la educación. ¿Qué materias le gustaban? A mí las materias más que me gustaron fue la historia patria. ¿Por qué le gustaba tanto? No sé, pero a mí me llamaba la atención muchísimo la historia patria. Me gustaba escudriñar mucho lo que fue Simón Bolívar, lo que eran todos los generales de esa época. Sí. Lo de Policarpa Salabarrieta, todo eso a mí me gustó. Ah, toda la historia Me está de la... fascinaba yo que a mí cuando nos tocaba historia patria. Sí. Porque a mí casi ay, a mí ya sí se me olvida todo eso, Dios mío. Bueno, pero aprendió a leer y a escribir en este año. Uy, Claro. yo sé escribir bien y sé leer bien. Perfecto. A través yo de las Santas Escrituras, la palabra de Dios, Sí. la Santa Biblia, aprendí a leer. Yo le leo mejor que mis hijos Ah, muy bien, muy bien. y les escribo lo que sea. Sí. Además que aprendí? tiene una memoria intacta, ¿no? Tiene muy buena memoria, ¿cierto? Recuerda Sí, muy bien la historia. gracias a Dios, porque este es el momento que yo le doy miles y miles de gracias a Dios, porque Él nos ha librado de tantas cosas, porque yo en esa época nos tocaba por fuerza razón trabajar y a veces como que el enemigo trataba como de agarrarnos. De desviarlos del camino. Sí. Sí. Y entonces en esa época, pues, dice que toda la vida ha habido la maldad y es la realidad es esa, porque nosotros fuimos, como el cuento, fuimos más tentadas que el Señor Jesucristo cuando Bueno, tanto el demonio. ¿a ustedes cómo los castigaban en esa época? Usted me decía que su padre era muy estricto, sus padres, pero más su papá. ¿Los castigaba Ay, fuerte? Nuestros padres nos castigaban duro, pero fue una cosa muy linda, el castigo. Claro que ellos no lo cogían a uno para matarlo, no, pero le daban a uno 2 fuetazos, que de un solo fuetazo eran 7, porque ellos tenían unos látigos, hacían unos de esos rejos que tienen para los, por allá los... Perreros. Sí, y le abrían 5 o 7 gajos y hacían a eso. Claro, sí. Le hacían un nudito en la punta. Cuando le daban a uno eran 7. Y eso Por eso lo dolía. dejaban a uno brincando. Claro. ¿Y a todos les daban igual así? ¿A todos los castigaban igual o había alguno ahí
preferido de sus padres, al que no castigaban, no a todos por igual? No, a todos por igual. Mi papá nunca tuvo excelencia con uno solo. Ajá. Él a todos nos quiso. Pues al principio él como que rechazaba mucho a las mujeres. ¿Casi? Cuando nacía una hija mujer decía, ay, porque él no le gustaba. Pero con el tiempo él se vino a dar cuenta de que él hacía más con las hijas mujeres que con los hijos varones. ¿Por qué? Porque pues cuando ellos ya llegaron, porque mis padres ya murieron ya muy viejitos, ellos ya a la edad mía, mis padres murieron como a los 93 años murieron. Ah, bueno, pero estuvieron bastante tiempo, sí. Y ya pues a nosotros ya nos tocó también, como están ahorita mis hijas aquí conmigo, viendo por mí, nosotros nos tocó con ellos, ver por ellos. Como éramos como 7 hermanas, todas una nos turnábamos, la una, la otra, la una, la otra. Sí, sí. Bueno, y después... Y mi papá nos pedía mucho perdón, lloraba, él se desesperaba, decía que nos lo perdonáramos porque en esa época él no conocía las cosas de Dios. Él fue borracho, le pegaba mucho a mi mamá, la trataba mal a veces, ya lo último, ya cuando él se dio cuenta que todo eso no era bueno, entonces él pedía perdón a todos, nos pedía perdón, sí, que lo perdonáramos, que en ese tiempo él parecía que decía, es que yo soy un animal, yo soy una bestia, que yo no entendía. Sí. Y que por eso él nos pedía perdón a todos, que lo perdonáramos, porque él veía que nosotras las hijas le servíamos mucho a él, que los hombres pues también, pero ellos por su trabajo, pero ellos también vieron mucho por los viejitos, también le traían muchas cositas a ellos, buenas cosas les traían a mis viejitos. Ya, qué bonita historia, le cuento. Bueno, y usted se dedicó a trabajar, ¿le gustaba la rumba? ¿La fiesta? ¿Le gustaban las fiestas? ¿Ir a bailar? No. En esa época, realmente las fiestas para nosotros no existieron. Las fiestas de nosotros, cuando era la Navidad, pasábamos a Navidad muy hermosas, pero nunca bailes ni nada de eso. Ya. Regalos muy poquitos, porque nosotros casi nunca tuvimos regalos. Como prácticamente vivíamos, era como en un campo, eso no habían regalos de ninguna forma. Yo nunca conocí una muñeca, nunca conocí nada de eso. ¿Nunca tuvo un juguete ni nada? Nunca tuvo juguetes. Eso sí, ropa mi papá nos daba, ropita y buena comida, porque ese día en la Navidad mi papá, él se destacaba por darnos lo mejor de desayuno, el mejor almuerzo. Esas eran las fiestas de nosotros. Muy bien, y bueno, después ya usted se casó. ¿A qué edad se casó? A los 22 años. Muy joven, sí. 22 años yo me casé. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos? 7. ¿7? 7. ¿Y todos están con usted aún? Ahorita uno se me murió, sí, y actualmente ahorita tengo 6. Ya. 5 mujeres y un varón, mi único varón que es él. Ah, muy bien. Sí. Sí, a propósito, les cuento que aquí están algunos de los hijos de la señora María Elisa. En esta nota, en esta entrevista crónica que estamos haciendo para Radio Unilatina, pues que nos están acompañando y estamos iguales todos de embelesados, si se permite el término, con todo lo que nos cuenta y con esa memoria espectacular que tiene la señora María Elisa Alvarado, nuestra invitada en este día. Bueno, después ya usted se separó. ¿Cuántos años estuvo casada? Yo estaba como más de 35 años. ¿Casada? Sí, porque ya mi esposo ya como estaba en el 2000, como en el año en el 90, no. Sí, en el 2001. Recuerdo yo porque mi madre murió en el 2002. Entonces, cuando en esa época, entonces se fue cuando ya se resolvió ir para Bogotá del todo. Yo me quedé aquí con mis viejitos aquí hasta que ellos murieron. Ah,
Muy bien, muy bien. Entonces él ya no volvió acá, pues él venía así cada 8, cada 15 días, cada mes. Sí. Y seguía respondiendo por sus hijos y tal. Sí. Sí. Ah, no, eso sí, a los hijos nunca los... Él fue como el cuento, fue buen papá. O sea, no la dejó sola, usted pues... No les dio mucho estudio a mis hijos porque no le alcanzaba, pues, no habían las posibilidades, pues, de darles un estudio, pues, como más avanzado. Sí. Bueno, y en ese tiempo en el que usted estuvo casada, su esposo trabajaba en los ferrocarriles nacionales, nos contaba. Sí, 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 señor. Y Mi viejito pues, trabajó. Viajaba muchísimo, viajaba mucho. Él trabajó. Sí, en los trabajó trenes. Primero trabajó en los trenes de pasajeros. Sí. Se llamaban tren de pasajeros. Y después, con el tiempo, lo pasaron a los trenes de carga. Ajá. Entonces eran los vagones llenos de carga que echaban mucha carga de Puerto Salgar para acá. Sí. Ellos cargaban mucha cosa de por allá para acá, para Bogotá. Sí, sí. Hacemos con ese embebido, mano? Y ya lo último, ya él se cansó en los ferrocarriles porque lo pasaron una época para los trenes para los directos eran unos que eran tanques de donde cargaban tanques de gasolina, petróleo, todo eso, Ya. ACPM. Combustible. Entonces Sí. llamaban los trenes de los directos. Ajá. Y él le cogió miedo porque ahí ellos tenían una plataforma a los lados de los tanques y a veces como les tocaba día y noche. Entonces muchos se caían y los trenes los volvían claro. una nada. Entonces Claro, al claro. ver eso, él se cansó y renunció. Ya. Que a lo último lo pasaron a eso. Cuando se cansan con el personal los pasan a lo peor. Sí. Entonces a él lo pasaron ahí cuando dijo, no, yo no vuelvo más por allá. Se retiró del ferrocarril. Ya. Y mientras él estuvo trabajando ahí, ¿usted viajaba con él algunas veces? ¿Paseó en tren? No, yo casi no, señor, porque como ellos casi no... Solamente me llevó a conocer Girardot, no Sí. más. No más, no viajó mucho. No, yo no viajé. No le llamaba mucho la Viajaba yo atención. mucho en tren, sí me gustaba, porque el tren fue una maravilla acá. Ajá. Ay, el tren fue una gran maravilla aquí. Sí, claro. De mucha gente viajaba y pasaba uno más rico, pues viajaba uno a Bogotá, de Bogotá a Girardot, de Girardot acá, era muy bueno. Y entonces de Girardot para acá sacaban muchísima comida, Sí. pero comida de la buena. Sí, sí. Ah, yo no comía esa comida más rico. Sí, eso cuenta todo el mundo. Bueno, ¿y era que el único medio de transporte que había en la época o también habían, digamos, buses en nuestra... ¿Habían buses en esa época? No, señor, en esa época no había muchos buses. El tráfico aquí era muy poquito el que había. Pero también había mucha tranquilidad. Sí. La tranquilidad que había aquí era excelente. Total, sí. Aquí habían... Eso fue como en el 1945, 40 y de para acá, Sí. que me tocaba a mí viajar, no habían sino como 2 buses. 2 empresas. Viajaba muy poca gente. Poquitos. Pero ahí las carreteras todas destapadas, no eran como ahora todas pavimentadas. Claro. Pero viajaba uno rico porque la gente era muy responsable. Ajá. En esa época los choferes eran muy responsables, la gente muy educada. Y el pueblo era muy pequeño, ¿no? El pueblo era pequeño. El pueblo de acá era pequeño, Sí. bonito, entonces no habían edificios, no habían casas de 3, 4 pisos, no había nada de eso. Era No una había, que otra... ni había congestión de nada. No, Nada, no. sí. Era muy tranquilo. Este pueblo fue muy tranquilo, pero muy tranquilo, entonces no había nada como lo que hay hoy día que hay, eso es aterrador. Sí, sí. ¿Y usted se acuerda dónde quedaba la plaza de mercado? ¿Dónde quedaba la plaza de mercado? La plaza de mercado quedaba entonces el parque principal. Es una plaza muy buena, con muchas toldas, casi todo era toldas. Ajá. Había uno que otro puesto, pero así por fuera de las toldas, pero muy pocos.
pero se veía algo bonito. Y ahorita donde es la notaría y algo de parte de la alcaldía para acá, ahí era ¿cómo es que se llama eso? Donde eran las cocinas, vendían la carne, una parte, habían como pabellones donde vendían las carnes. Muy bien. Y otro pabellón donde hacían las comidas, pero unas comidas tan deliciosas que hacían. Hacían cuchuco de maíz, cuchuco de trigo, sopa de alberja, sopa de arroz, mazamorra chiquita. Delicioso. Y carne, una carne pero tan deliciosa que había en esa época. Ay, no, pero una carne que hoy día ya no se la come. Ya no comemos esa carne. Y traían mucho mercado, ¿no? Mucha comida. Muchísimo mercado de Trabacá, pues de todos lados venía mercado. Venía de Rosal, venía de por allá del lado de La Vega, de para acá, venía por todos los lados de Trabacá y comida. Sí. De toda clase. Llegaba muchísima comida. ¿Y era barato el mercado? Baratísimo. Eso es uno, con 10 centavos hacía un mercado para toda una semana. Ajá. De todo. Ya. 10 centavos. Y por ahí con otros 10 hacía uno todo lo que era de grano de tienda. Sí. Pero era muy bueno en esa época. Y doña María Elisa, ¿recuerda qué se sembraba en toda esta sabana? ¿Qué sembraban los Aquí campesinos? se sembraba mucha papa, mucho maíz, muchas mazorcas, habas, alberjas, frijoles. Se sembraba muchísimo todo eso por acá, repollos, había un repollo que llamaban corazón de buey, el repollo ese pollo o repollo grande, no me recuerdo cómo lo llamaban, se me olvidó ya el nombre. Sí. Mucha cebolla, también se dan unas cebollas que una belleza de cebolla. Muy bien. Lechuga que esa ya no se volvió a ver más, una lechuga blanca que le llamaban. Ah, bueno, había bastante comida. Muchísima comida hubo en esa época, pero comida, pero de comida de la buena. Bueno, y en esa época, usted, doña María Elisa, tuvo la oportunidad de intercambiar productos, porque parece que antes de que existiera ya la moneda para pagar lo que uno compraba, la gente intercambiaba sus productos, se pagaban de unos a otros. Sí. ¿Sí? La pagaban con centavos, entonces en esa época pagaban una cosa cuando quedaban o le quedaban debiendo alguna cosa, pagaban con unos reales que llamaban en esa época. Ajá, muy bien. Bueno, ¿y se acuerda usted cómo eran las piedras de Tunja, del parque arqueológico en esa época? Ay, esa era una belleza, eso fue en ese tiempo. Las piedras de Tunja fue una belleza. Iba mucha gente. Los días domingos eso era una belleza, las piedras de Tunja, iba mucha gente allá hacían piquetes allá y allá unos piquetes, hacían fiesta y había una pista de baile donde es la piedra principal, la piedra que llaman de la Soledad. Sí. Había una pista hermosísima allí. Yo no sé si todavía existirá. Había una pista hermosa, redonda, que al principio fue tablada. Ajá. Y habían dedicatorias, había una a un lado y la otra al otro. Sí. Le dedicaban a uno unas dedicatorias tan lindas, música de la antigua, de la buena. Los boleros. Sabrosita, bueno, música chévere, bonita. Y sí. bailó gente en esas piedras, bailamos, porque allá bailamos muchos ahí en esa piedra muy buena. ¿Venía mucha gente de afuera, turistas, a las piedras? Siempre venían de por allá de Madrid, venían de las fábricas de por ahí, porque aquí no había casi fábricas. Aquí no había sino la fábrica de Corona, pero ya, eso ya fue como en 1951 que instalaron la fábrica de Corona. Ya. Entonces yo ya como 22 años, 23 años. Doña María Elisa, ¿usted alguna vez se fue de Faca o siempre ha estado viviendo acá? ¿Siempre ha vivido aquí en Facatativá? Sí, señor. ¿Siempre, siempre? Siempre, yo sí, nacida, criada hasta aquí, hasta el día de hoy aquí en Facatativá. Bueno, qué bien. Nunca abandonó su municipio, su pueblito. ¿Y con quién vive actualmente? ¿Con quién vive? Ahorita yo vivo aquí con mis hijas, con todos mis hijos.
Pues ellos, yo vivo aquí con una hija, aquí vive la otra, allí la otra, allá vive la otra, todos, yo vivo rodeado con todos mis hijos. Muy bien, bueno, y su merced todavía se vale por sus propios medios, Sí, señor. está muy bien de salud. Ya ahorita lo único que yo hago es cocinar y comer porque no tengo, no puedo hacer nada más. Eso le quería preguntar, ¿qué tal el sazón? ¿Cómo cocina? ¿Debe Ah, no, a mí cocinar me delicioso? enseñaron a sazonar muy bien las comidas, ya que a todos les gusta la comida mía. Ah, bueno, bueno. Por lo menos un día de estos Ay, vamos esta nadie se me tiene tan desesperada. vamos a aceptarle una invitación a tomar tinto un día de estos y a conocer el sazón de doña María Elisa. Sí. A ver cómo el es que- sazón, sí, ay, mi madre nos enseñó a cocinar muy bien, nos enseñó a cocinar a lo bien. Nos hacía unas sopas que, ay, Dios mío, Nos imaginamos. nos enseñó a hacer... Entonces, en esa época no se usaba tanta lenteja, tanto garbanzo, tanta pasta. Ajá. Muy Era bien. comida de todo, comida de los campos. Bueno, rápidamente vamos a poner a prueba un poquito su memoria. ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Se acuerda? ¿Los hijos todos? Sí. Así, un primer nombre y ya. Así, la primera se llama Julia, Sí. Julia Inés. ¿Quién más? Segunda, Roselvira. Ujú. Tercera, María Elisa. Sí, Cuarto, mi hijo Jorge. sí. Quinto, Blanca Doris y Gloria Mercedes. Bueno, para que nuestros oyentes vean esa lucidez mental que tiene doña María Elisa, realmente es algo que ya quisiéramos muchos y es algo envidiable. ¿Usted le cuenta historias a sus nietos, a sus hijos? Sí, ¿Sí? ¿Cuántos sí, nietos tiene? sí, inclusivemente me dice mi hermana, mi hija mayor, me dice que por qué no le hago le escribo como especie de una novela de todo lo que fue la vida mía, como yo le cuento desde mi niñez, cómo fue, qué hice, por dónde andaba, qué hacía. Está para escribir un libro, ¿no? Su vida es como para escribir un libro, una novela. Sí, Bien vale la pena, ¿no? eso me dice mi hija, que por qué no haga eso. No, pero yo ya no. Bueno, ¿y qué se siente, digamos, tener la dicha, la felicidad de contar todavía con todos sus hijos, poder compartir la vida con ellos, convivir con ellos feliz, al lado de sus hijos, feliz? Ay, sí, yo adoro mucho a mis hijos. Mi familia, yo todo lo adoro. Mis nietas, ahorita, por lo menos la nieta que está ahorita en Cali, yo la amo con todo mi corazón. Bueno, ojalá Porque ella... es una hija para mí como la otra que está por acá. Sí, claro, Ellas prácticamente son hijas. claro, claro. Yo, lo único que... Yo fui la primera que recibí mis niñas en mis brazos. Claro. Vivieron conmigo hasta que salieron de mi lado. Bueno, qué Y felicidad, ¿no? mi hija no demora en llegar, está en Cali. Mi hija Roselvira, la madre de... Muy bien. Bueno, qué dicha, qué alegría. La verdad es que ha sido un gusto poder tener a este personaje tan especial, a la señora María Elisa Alvarado de Parada. ¿Por qué le gusta que le digan por su apellido de viuda, de Parada? ¿Para recordar a su esposo? Sí. Qué bonito sentimiento y qué buen corazón. Muy bien. Pues queremos agradecerle muchísimo, doña María Elisa, que nos haya acompañado aquí en los micrófonos de Radio Unilatina en esta crónica que seguramente los oyentes se la han disfrutado al máximo, al igual que nosotros aquí escuchándole todas esas historias Las bonitas. historias antiguas. Sí, claro que sí. Ay, eso Nos es ha transportado a tiempos muy hermoso. lejanos. Sí, bonito, bonito. Muy hermoso. Yo vivo muy feliz aquí en mi pueblo, con toda mi familia. Tengo una familia muy numerosa, muy hermosa. Yo la quiero mucho, mi familia la adoro. Muy bien, pues la porque felicitamos. es como un privilegio Claro que de sí. mi Padre Celestial, un privilegio de Él. Tengo una familia muy hermosa, y mucha de mi familia la que yo tengo acá. Bueno, felicidades por eso. Deseamos, agradeciéndole el detalle de habernos dedicado y regalado este tiempo para los oyentes y para nosotros, muchísimos años más de vida, felices, mucha felicidad. Ay, igualmente que muchísimas gracias por haberme escuchado todas estas anécdotas Bonita de mi historia. vida.
Muy bonito. Y Muchas que hasta- gracias. Y que hasta ahora soy muy feliz. Ah, bueno, qué alegría, qué chévere. Ojalá que todos lográramos llegar a esta etapa de la vida y siendo así felices como Ay. es doña María Elisa. Ay, sería una maravilla. Bueno, pues un gusto haberla tenido con nosotros. Ay, igualmente. Gracias, qué alegría, la verdad, Igualmente, yo compartir les con agradezco inmensamente y a todos los que escuchen esto para que les quede algo en su corazón, porque Así realmente será. yo viví en un pueblo muy, muy bonito, una época muy hermosa. Muy bien, así va a ser seguramente doña María Elisa. Esperamos que de verdad el compartir esta historia los haya llenado de muchos recuerdos y de muchísima alegría, pero sobre todo de parte nuestra, mucha admiración y respeto y cariño y mucha felicidad y alegría el poder compartir estos minutos al lado de un personaje tan especial como doña María Elisa Alvarado de Parada, nuestra invitada especial en Las Crónicas en este día. A ustedes gracias por la sintonía y nos encontramos en una próxima oportunidad. Felicidades. Chao.